Bueno, vamos a acercarnos al Salmo 91, donde hay seguridad bajo la protección de Dios, especialmente en este momento del coronavirus a nivel mundial y la sensación de miedo y temor que existe a nivel del planeta. Ese salmo es un acercamiento como para poder entender más la protección de Dios en medio de las situaciones difíciles. Para entender ese salmo hay un bosquejo y ese bosquejo es este que aparece en pantalla. Hay un sacerdote, hay un orante, hay un sacerdote y otra vez el sacerdote habla del 5 al 8, del 9 hay un orante, del 9 al 13 hay un sacerdote y del 14 al 16 Dios habla del orante. Entonces, el primero, el que habla es un orante, un sacerdote. Él anuncia en público la seguridad en Dios y el orante le dice, afirma en vivo su creencia. O sea, hay uno que explique, dice el texto así. Miremoslo acá. El texto dice, ¿a dónde está? Alguien como el sacerdote, como si fuera un parlante grande, se acerca y él al acercarse va a decir de esta manera, se acerca y dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Él como que sale a un patio grande o a una azotea o al templo y al atrio y grita al público, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y alguien por allá le contesta, yo le digo al Señor, yo sé, yo he visto y he vivido que tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ese paralelo que hace el escritor para colocar a hablar el salmo de manera dialógica, no de manera monológica, nos muestra cómo el salmo se convierte en un testimonio de lo que ocurría en esa época de desastre en medio de los judíos. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo lo va a decir, y el cuadro es este. El que habla es un sacerdote, y el que grita, el que responde, el que lo afirma, el que dice, sí, yo lo viví. El sacerdote dice, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y por allá un orante dice, yo doy testimonio, yo le digo al Señor que tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Revisémoslo más despacio. El texto va a decir así, la situación, hay un orante, hay un sacerdote, él anuncia en público la seguridad y él dice el que habita el abrigo, en hebreo es seter, del Altísimo es mora a la sombra, es el lin, del Todopoderoso que es Shaddai. Shaddai es el que todo lo puede, especialmente en este momento de donde se han caído, donde nadie lo puede, ni lo puede el poder político, ni económico, ni locativo, porque todos ni el polo norte, ni el polo sur, no, todo está atestado, pero aquí dice que hay uno que sí todo lo puede. Y la figura es esta. Tenemos que utilizar una metáfora, una figura que ilumine aquellas expresiones tan narrativas que quedan solamente en letras o en grafías para expresarlo en manera de imágenes. Esa imagen, ¿qué les genera a ustedes? ¿Qué dice esa imagen? Está guardando, los está guardando, los está protegiendo. Lo protege. Protege. ¿Y qué más ven? El abrigo, el cuidado. La madre de sus hijos. ¿Y él dónde está? Él está en el agua, protegiéndolos. Y miren, ese es el contraste. Porque distinto es ver este cuadro en la tierra firme. Otra cosa es verlo acá. Y allí la mismo pato o la pata es la que está tratando de acogerlos y armó todo un sistema tan cómodo que no niega el caos, sino que en medio del caos coloca la protección. Ese cuadro es abrigo o un escondite, que es lo que necesitamos en este momento. Un escondite, un refugio donde podemos nosotros encontrarnos protegidos aun cuando la situación está en un caos. Cuando todo el mundo habla de esas estadísticas que son paranoicas y llenas de temor y ansiedad, nosotros estaremos allí. ¿Qué es esa sombra que dice el texto? El que habita el abrigo del Altísimo mora a la sombra. Esa sombra en varias gráficas es: cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas.
es decir, se siente calidez. Cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Salmo 36:8. El 57:1. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. No niega el peligro, lo incluye. Esto es importantísimo, porque es que es muy bonito estar en paz en medio de la paz, porque es que es muy fácil estar tranquilo en medio de la prosperidad, pero es que cuando todo se cae es aquí donde la fe tiene el mejor soporte, porque es que la fe es la evidencia donde nada se ve y es la esperanza de lo que no está al lado. Es decir, cuando Ahí no hay es nada, donde viene es la aquí prueba de nuestra fe. donde aparece la fe. Correcto. Entonces, Mande una foto de esas promesas tan bonitas, Danielito, hágame el favor ahí al WhatsApp. vamos a tomarle fotico y se la enviamos Sí. aquí. Una sombra así. El dibujo ese del pato también está muy bonito. Él está grabando todo, lo comparte. Lo compartimos así. Ok, ya se lo mando. Gracias, Danielito. Ok. Muy amable. Y aquí va a decir el texto, que es el versículo del creyente. Eso dijo el sacerdote. El sacerdote gritó eso. Y dijo, el que habita al abrigo del Séter morará bajo la sombra del Todopoderoso, que es el Shaddai. Y después dice el orante, el creyente, le dice, el que está al lado, alguien que, digo, yo doy testimonio de eso, que cuando uno se mete a la sombra del Altísimo, cuando uno está bajo esta sombra que está aquí, uno está tranquilo, porque es que la pata sabe cómo puede navegar en medio del caos y la tempestad. Yo estoy seguro, dijo el creyente este que está acá. Dijo así, debe afirmar en vivo su creencia. Su fe se funda en la confianza y en la gratitud. Diga a Yahvé. Ese texto se traduce de esa manera, pero otros textos dice, yo le digo al Señor. La otra versión va a decir de este modo. Reina Valera va a decir, diré yo a Jehová. Esta a las Américas va a decir, diré yo al Señor. La NBI, la internacional, yo le digo al Señor. Y la popular va a decir, vivamos bajo el cuidado del Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Poderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Eso lo va a decir de esa manera. Pero el texto que tengo diga a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Ese texto es clave. Para que él le entre la tranquilidad en el corazón, no es solamente algo que se exprese oralmente, sino algo que tiene que intuirse desde la razón, desde la emoción y también desde su sentir. Por eso dice, refugio mío. Aquí enfatiza el primer pronombre personal, pero no como un yo, soy individual, sino el yo, pero relacional, que suena mío. Refugio mío, algo que está allá, pero eso es mío. No es un yo que yo soy solo, sino alguien que me pertenece. Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Es decir, que Él se vuelve una relación con Dios. Ahí es cuando nace el término religión, que en latín significa religare. Es decir, algo que está unido varias veces. ¿Ya? Parecido. Por eso Santiago dice que la verdadera religión es cuando nos unimos a algo. Y este creyente, este orante, es el que está confesando refugio mío y fortaleza mía. Miremoslo acá. Meterse en Dios es como un refugio, meterse en una guarida, es estar protegido en el santuario. Metido allí en medio de los querubines, en medio está el propiciatorio y arriba está la Santa Shekinah y debajo está la ley de Dios, el grupo de una porción de maná y también está la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció son tres sujetos, tres elementos de rebeldía y de pecado. El primer sujeto o elemento de pecado es la vara de Aarón, porque los dos estaban peleando lo de Coré y Jehová le dijo, el que reverdezca la vara, ese es el de Dios. Y si la vara no reverdece, muera. Y la tierra se lo consumió. Símbolo de la rebeldía. Dos, el tema del maná.
aparece allí como símbolo de la vida que es, se va. Nos están yendo 500, 600 personas en Italia por día. En España se nos están yendo 400 personas por día. Aquí en Colombia van 3. Esa sensación de que dice Isaías, somos como la flor del viento, como la flor del día, que amanece muy bonito y en la tarde fenece, es más o menos esa flor y ese maná que está allí, que solamente se come un poco y no se puede guardar para el día siguiente como estamos acá. Por favor, no salgan a los centros comerciales a consumirse todos los alimentos porque otro necesita, es decir, comer del día, para que el Padre Nuestro pueda sonar así. Danos el pan de la quincena, no. Danos el pan del mes, no. Danos el pan de cada día. Cada día. Y estamos así, comiéndonos el pan de cada día. Y cuando logramos ese maná allí, es porque arriba está un Dios protegiéndonos, cubriéndonos. No es necesario tener todos los alimentos de la quincena ni los ahorros del mes. Es necesario vivir bajo la protección del Altísimo. Y último elemento aparece la ley, como señalador de la maldad del ser humano y de la plenitud y santidad de Dios. En esos 3 elementos aparecen entonces cubiertos, porque están tapados en una caja, para que se vea la gloria de Dios. Están tapados por una tabla que se llama el propiciatorio, de 120 centímetros por 60 centímetros de grueso, más o menos más pequeñito que una mesa de comedor, 60 por 1,10, 1,20, es de ancho. Propiciatorio es porque el término significa propiciar el pecado y la santidad. De ahí que el pecado puede estar al lado de lo santo, los dos a la vez, santo y pecador a la vez. Martín Lutero, en 1531, dijo, santos y pecadores a la vez. O sea que un ser humano puede ser santo y pecador a la vez. Por eso está ese refugio. Estamos llenos de temor, pero confiados en ese santo. Llenos de ansiedad, pero confiados en ese que nos va a proteger. Entonces, ese Salmo 27, otros textos más, ahí a Ruth le van a gustar. Dice, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. El autor, el salmista 27:5 va a decir que lo más hermoso es estar bajo el amparo del tabernáculo. Claro, es que esta figura es impresionante. Es prácticamente el centro de todo el tabernáculo y el centro de toda la población judía. Todos los judíos están allí alrededor y eso está en el centro. Y estar allí en el tabernáculo es lo mejor que le puede suceder a un ser humano. Salmo 31:21. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada como estamos. Estamos en una ciudad sitiada. Estamos sitiados porque las fronteras internacionales fueron cerradas y ya van a empezar algunos departamentos y ciudades a cerrar las ciudades. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas, dice el Salmo 61. Amén. Ahí están los textos. Esos textos, Muy lindo. lindo, ¿no? Dice, bajo esta sombra se refugia y está protegido el desgraciado y perseguido. Es lindo, porque nosotros somos personas, cuando pecamos nos sentimos desgraciados, pero cuando nos confiamos en Dios por encima de la tapa, porque por debajo de la tapa somos desgraciados, por encima de la tapa somos llenos de gracia. Por eso nosotros, en medio de esta situación que no merecemos nada, estamos protegidos por ese bendito Dios. Refugio y guarida, eso es lo que está diciendo este orante. Refugio mío, todo lo he explicado enfocándose ese refugio, que significa ser protegido, no protegido porque soy bueno, soy protegido porque Dios es gracioso. Gracioso en el buen término de la palabra, porque llena su gracia en el ser humano. No es suficiente sentirse seguro en el refugio. Es necesario ahora ir más allá. Ya hemos explicado la primera palabra, refugio mío, pero no es suficiente decir, yo estoy aquí en medio de esta arca. No es suficiente. Es necesario sentirse seguro, es necesario ir más allá, personalizar su confianza al punto de gritar, mi Dios. Una cosa es decir mi refugio, otra cosa decir es mi Dios. Para este orante que es del versículo 2, para él es muy clave gritar a voz populi, mi Dios. Ese mi Dios es mi pertenencia. Él me pertenece. Yo confío en él y nada podrá asustarme. Por eso más abajo los textos van a decir que vendrá como unas plagas que llegarán a su lado, pero nada me pasará.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti nada te pasará, porque yo confío en mi Dios. Ese versículo 2 es el versículo clave durante todo el texto que hemos revisado en este momento. Bueno, hasta aquí, ¿qué nos dice el texto? Para todos. Hasta aquí, ¿qué nos motiva? ¿Qué se movió en ustedes cuando hablamos de todo esto? Que es nuestro refugio. Que es nuestro refugio. Y debemos confiar, aquí se prueba nuestra confianza en Él, en lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido durante nuestra vida, que es confiar en Dios, creer en Dios, que Él está hoy por hoy, nos estamos como probando cuánto confiamos en Él, en no asustarnos, en no llevarnos al caos, de porque es que Él nos va a guardar, porque Él nos va a proteger, porque Él nos va a sustentar. Y si estamos con Él, si creemos en Él, puede pasar lo que sea, pero a nosotros no nos va a tocar o vamos a tener, pues, Él nos está aliviando a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí. La confianza en Dios. Estamos bajo su amparo, ¿no? Protector. Sí. Ese es el que nos cuida, ¿no? Que nos fortalece y nos llena de auxilio. Esa seguridad, esa expresión es lo que se dice en el texto, pero lo que importa en el texto es cómo esta persona se apropió de lo que él sentía. Y tanto se apropió que él mismo lo va a manifestar a las personas que están alrededor. Bueno, miremos otro pedazo más. Ahora, esos son los dos primeros versículos, que es la situación que había. Ahora, teniendo claro en que el sacerdote dio esa palabra pública, ahora viene otro punto que es el creyente. El creyente que ya vimos cómo lo afirma. Después de que esas dos cosas quedan claras, que el sacerdote lo grita, lo anuncia, y hay uno que lo soporta, ahora pasamos al acompañamiento del 3 al 4. ¿Cuál es el alcance de confiar y declarar Dios mío? Debes saber quién es Dios y qué es lo que es capaz de hacer por quienes confían en Él. Esto es clave también. Entonces, ya hemos visto que hay un Dios que es refugio. Ahora vimos la persona que dice, mi Dios. Pero ahora vamos a revisar que debes saber quién es Dios y qué es lo que es capaz de hacer por quienes confían en Él. Esto es lo que prolonga la fe. Porque no es un Dios conceptual, un Dios que yo digo, Dios es esto, sino un Dios relacional, un Dios experiencial, un Dios que se mete en el día a día. ¿Qué es capaz? Si yo confío en Él, ¿qué es capaz de hacer? Veremos. Entonces aquí el orante, y va a aparecer otra vez el sacerdote. El sacerdote va a decir, le asegura al orante que Dios lo protegerá, según el texto 3. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Entonces le asegura al orante que Dios lo va a proteger. Solo Él lo va a hacer. Porque nadie lo puede hacer. Solamente lo va a hacer. Versículos 3 y 4. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fe. Salmo 38. Ahora, los que quieren matarme me ponen trampas. Los que buscan mi mal amenazan con destruirme. No hay un solo momento en que no hagan planes contra mí. Entonces, para el orante va a decir, la cosa está amenazante. No hay un minuto en que uno no se sienta mal. Aquí tenemos a Tatiana. Tatiana en el hospital y acaba de llegar, de entrar, y con su tapaboca, su protección, su limpieza de zapatos, bueno, ya más fácil lo puede decir. Ay, sí. Fue un proceso para entrar a la casa. Y por eso me demoré hartísimo en entrar acá, porque tenía que bañarme, lavar todas las bolsas que traía, limpiar con alcohol el bolso, limpiar todo lo que traía con todos los desinfectantes para poder llegar, bañarme y ahí sí venir a saludar. Todo un proceso.
Los que quieren matar me ponen trampas, los que buscan mi mal amenazan con destruirme. No hay un solo momento en que no hagan planes contra mí. No hay un solo momento de estar tranquilos. Eso está así. Hay una trampa que nos acecha por todo lado. Hay una situación que está muy encima y cualquier persona puede pensar que algo terrible puede pasar. Así, en cualquier persona está al margen de la muerte, al margen de la destrucción, de sentirse que algo terrible puede pasar. Ahí ven ese cuadro. Y así estamos, parecido a este que hemos anotado. No hay momento tranquilo, la realidad cotidiana, ¿no? Así se ve la gente en el mío. ¿Cómo? Así se ve la gente en el mío. Hoy día es Y no es una sola ciudad, es a nivel mundial. Eso lo va a decir el versículo 3 y 4. Lo va a decir el sacerdote. Y el sacerdote vuelve y le dice, no le desconoce al orante de personajes peligrosos. Le va a decir, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más. Pero a nosotros, ¿qué nos dicen? Nada nos pasará. Nada nos pasará. Con nuestros propios ojos, ¿qué dice? Veremos cómo los malvados reciben. Veremos cómo los malvados reciben su merecido. Eso lo va a decir el sacerdote. Ahora, miremos qué va a decir el orante. ¿Qué responde el orante? Se dirige a Dios repitiendo su confesión. ¿Qué dice? El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Eso, cuando él ve que lo va a cuidar de día y de noche, bajo la sombra de la noche, su plena luz, ahora él puede decir, el Dios Altísimo es nuestro refugio y nuestra protección. Termina el sacerdote en el acompañamiento, diciéndose directamente y habla de seres hostiles y protectores. Él le va a decir, a ver, Santiago, ¿puedes leer este, por favor? ¿Ningún mal? Ya hoy, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Por favor. Aquí después dice Juan. Dice Juan. Sigan leyendo, por favor. Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. ¿Todo? Sí, léalo todo. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Daniel, no te escuchamos. Activa el micrófono, Dani. Gracias. Entonces aquí se dice que el orante, el sacerdote, porque este tema es un acompañamiento, es exactamente lo que necesitamos en este momento. La gente alrededor, yo he atendido personas estos días y en realidad la tristeza y el caos, cuando abren el corazón, el caos que se vive, que siente al lado del micrófono a la otra persona, es que se sienten en un pavor terrible que no sabemos por dónde pegar. Yo también lo siento, también lo ha sentido Tatiana. Anoche estuvimos hablando los dos sobre esta situación y nos sentimos con mucho temor y angustia. Esto tenemos que incluirlo. Hacer este estudio no es para decir nada va a pasar. Hacer este estudio
y orar no es para decir, esto es fácil, esto se va a manejar. No, para entrar dentro de un ambiente que es tenebroso, sabiendo que están muriendo 600 personas al día en Italia, 400 en España, y ahora que Trump quiere abrir las puertas internacionales para que los aviones puedan entrar y salir como si nada pasara en unos 10 días. Es decir, que la cosa, él va a pensarlo desde lo económico, no va a pensar desde las personas. Entonces, todas esas cosas que van pasando generan temor. Y la Biblia dice que habrá mucho temor y pavor. Y en eso está el acompañamiento. ¿Cuál es el alcance de confiar y declarar, Dios mío? Debe saber quién es Dios y qué es lo que es capaz de hacer por quienes confían en Él. Todos como familia nos hemos unido porque tenemos hijos, tenemos deberes económicos, deberes sociales, y apenas está empezando, como iniciando, y la curva no se endereza, cada vez más hacia arriba, se hace más difícil, pero en medio de este acompañamiento que estamos haciendo es tomar un guión, que es ese salmo. Por eso lo estamos grabando, para que nos quede como un recuerdo de cómo sería este grupo y también este estudio, en el cual el sacerdote habla, el orante habla y termina el sacerdote diciendo lo que estamos diciendo. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Eso lo creemos en el nombre de Jesús, ¿no? Que Él nos va a proteger como familia y mandará a sus ángeles que nos proteja por donde quiera que vayamos. Amén. Los tendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastará feroces leones y serpientes bajo sus pies. Lo dice el sacerdote. Finalmente, habla Dios. Dios le va a hablar al orante. ¿Qué le va a hablar al orante? Miremoslo en el versículo ya 14. Yo te libraré porque Él se acoge a mí. Qué bonita palabra. Ya no habla el sacerdote, ya no habla el orante, habla el mismo Dios. Yo te voy a librar. Familia Ortiz. Cada uno de los apellidos que la acompañan. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Le protegeré a esta familia porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Amén. Amén. Vamos a leer este texto. Toda la familia puede abrir los micrófonos y en el nombre de Jesús vamos a leer. Amén. Porque es la palabra que Dios nos va a hablar a la familia. Los orantes somos todos nosotros. Y vamos a leerlo. Empecemos a la 1, a las 2 y a las 3. Pueden abrir los micrófonos. El Señor dice, rescataré A los que cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en el los rescataré y les daré mi salvación. los compensaré con una larga vida. Los honraré. Los compensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Amén.